Qué alegría ver la sala llena. Bueno, hoy es una continuidad. Imagino que hay gente que no podría ayer haber venido y será su primer día. Y es una continuidad del tema que nos reúne para celebrar este año 2019 el Día Mundial de la Filosofía, que como sabes se celebra el tercer jueves de noviembre cada año. Y este año hemos elegido un tema que es filosofía, como no podía ser de otro modo, y progreso. Ya se ha abordado a través de tres ponencias ayer, pues de diferentes ángulos, y esta tarde tendremos pues dos magníficas exposiciones que complementarán no todo lo que se puede decir, porque nunca se podría terminar de decir, pero sí probablemente mucho de lo que nos puede llevar a una reflexión, sobre todo para que podamos asumir responsabilidades ante nuestra propia vida y ante el mundo y el tiempo que nos rodea. Porque más allá de lo que podríamos entender como una exposición teórica, académica, de conocimientos que comparten aquellos que tanto saben, todos están coincidiendo en lo mismo y además son un ejemplo de ello, y es la importancia del compromiso personal con aquellas cosas que consideramos válidas. Esta tarde, y presento ya al primer ponente, vamos a tener, para iniciar, una exposición sobre, bajo el título Nuestro lugar natural, una alternativa a la sociedad de consumo. Y va a ser quien la exponga nuestro querido Manuel Ruiz. Digo nuestro querido porque estoy muy cercano a él, nos conocemos desde hace muchos años. Doctor en Biología por la Universidad de Jaén, presidente en España del Instituto Hermes de Antropología, Premio de Investigación Medioambiental y Agraria del Instituto de Estudios Jiennenses en 2010, profesor desde hace 8 años en el máster de Olivicultura y Helaiotecnia de la Universidad de Jaén y ponente invitado en el máster de Olivicultura y Helaiotecnia de la Universidad de Córdoba en 2010. Me dejo con él y espero que todos salgamos juntos. Bueno, muy buenas tardes. Y quería agradecer a Nueva Acrópolis que me haya invitado y que con gusto pues, respondí desde que sí a poder participar en este congreso de filosofía y progreso. Mi intención es hacer una reflexión, puesto que una de las aristas que tiene progreso es justamente todo el desequilibrio ambiental que hemos ido produciendo en los últimos 200 años. Mi intención es hacer una reflexión de cómo desde nuestra realidad humana podemos revertir esa situación. Voy a hacer un breve repaso de por qué el movimiento ecologista, según lo plantean ya muchos de los primeros que empezaron a desarrollar el movimiento, consideran que ha habido un fracaso. Yo me considero ecologista. Yo desde el año 81 empecé, cuando era bastante más joven, y empecé a ir desarrollando actividades de tipo ecologista en mi ciudad. Somos vecinos, amigables, nos conocemos hace muchísimos años, y por eso me atrevo a hablar en primera persona plural. Quizás dentro de la sala también haya gente que esté vinculada al movimiento ecologista, y entonces a lo mejor le puede resultar familiar toda la reflexión. En los años 70 es cuando empieza a ponerse en marcha el movimiento ecologista. En los años 70 nos encontramos con que hay un serio problema de la Guerra Fría, con todo el desarrollo de armamento nuclear. Estaban empezando a ponerse en marcha y había muchísimas pruebas, acordaréis los que tengáis idea de ello, de pruebas nucleares en atolones del Pacífico, en localizaciones concretas de Estados Unidos. Empieza a ponerse en marcha un movimiento
ahí, por ejemplo, surge el mítico Rainbow Warrior, el primer barco que Greenpeace pone en marcha pues, para hacer frente justamente a toda esa carrera armamentística a nivel de todo lo que era la energía nuclear. Se empiezan a dar los primeros grandes episodios de contaminación por vertidos tóxicos. Empiezan a aparecer, por ejemplo, otro movimiento emblemático que llegó a tener y tiene un desarrollo mundial, como fue la Federación de Amigos de la Tierra, también de los años 70. En fin, ahí todo empiezan a producirse extinciones masivas de especies, empieza ya a comprobarse de manera científica como un crecimiento incontrolado, un desarrollo industrial incontrolado, empieza a ir dando al traste con la extinción de muchas especies en muchos sitios, y surge también otra organización mítica y a nivel mundial como es el World Wide, pronuncio fatal, apenas pronuncio en el castellano, o sea, imaginaros en inglés, el World Wildlife Fund, el WWF, que también aquí en España tiene su arena, la filial en España de esta organización. En fin, quiero decir que en los años 70, pues, efectivamente se pone en marcha, la ONU se hace eco de todo al cabo del tiempo y empieza a generar toda una línea de trabajo muy específica en relación a intentar paliar y combatir todos los grandes desequilibrios de tipo ambiental. Se empiezan a producir mucha ciencia en lo que se llamó la biología de la conservación. Empiezan a ir elaborándose y poniendo sobre la mesa mucha evidencia científica, con estudios muy serios, muy rigurosos de los desajustes ambientales que se están produciendo y de cómo tendrían que revertirse los procesos para que no se produjeran. Se libera muchísimo dinero, hay muchísimas campañas, hay un esfuerzo que a nivel histórico pues nunca ha habido un esfuerzo tan considerable como el que se puso en marcha, estamos hablando de hace ya 50 años. Hay algunas situaciones que se lograron controlar, ¿acordáis? Pues la famosa situación que se dio del agujero de ozono, ¿acordáis? En la zona del Antártico, que a causa de los clorofluorocarbonos que se liberaban de manera masiva, eran unos gases refrigerantes de todos los sistemas de todos los frigoríficos, todos los demás, y que eso tenía un efecto letal sobre el ozono, lo iban eliminando con toda la contaminación ultravioleta que entraba por ese agujero. Esos son de los pocos éxitos que a nivel mundial se consiguió, pero la verdad, y tal y como se está reflexionando en el propio movimiento ecologista, se asume cierta situación de fracaso. Hay reflexiones, y la voy a mencionar un poco, hay mucha reflexión sobre qué ha pasado. ¿Dónde se puede ver, dónde se puede tomar el pulso a esa sensación de fracaso? Bueno, no hay más que ver el problema que estamos teniendo para lograr desarrollar una política adecuada en relación al cambio climático. Por ejemplo, el problema que estamos teniendo para poder desarrollar una política adecuada en relación a detener la extinción masiva de especies. Ya sabéis que ya se habla del antropoceno como una era geológica en la que la característica fundamental es la extinción masiva de especies de todo tipo, especies vegetales, animales, microorganismos, hongos de todo tipo. Entonces, los grandes pensadores, los grandes artífices de este movimiento, del movimiento ecologista, pues han ido elaborando sus propias reflexiones. Por ejemplo, la primera y más evidente ha sido, que es ajena al movimiento ecologista, ha sido que hay muchos intereses, o sea, todo el sistema económico que nos rige, basado en una explotación irracional de los recursos naturales, pues evidentemente ha ido generando todo un interés muy potente para que no se reconvierta esa situación. Hay toda una industria farmacéutica, una industria armamentística, una industria de agricultura, de extracción de recursos naturales, industria energética que encuentra unos dividendos inimaginables en relación a una explotación
desmesurada, insostenible de los recursos naturales. Entonces, hay parte de la reflexión que se hace desde el punto de vista del movimiento ecologista o desde los sectores que están sensibilizados con el medio ambiente, van en esta línea. El año pasado se hizo aquí cerca, en Alcalá de Henares, hubo un congreso de humanidades ambientales, porque a lo mejor algunos habéis tenido tuviste ocasión de asistir, y eran uno de los argumentos que se decían. O sea, hay un problema asociado a un sistema vigente y que está para quedarse. O sea, no se ve viso de que efectivamente hay una intención de que eso se debilite. Pero no parece ser que sea la única causa. Hay gente que, evidentemente, es cierto que existen unos intereses creados muy potentes en torno a la explotación irracional de los recursos naturales, pero no parece que sea la única causa que argumentan. Hay gente que también está planteando que quizá la estrategia que se siguió desde el principio fuese una estrategia excesivamente catastrofista. Que el discurso, eso yo lo he tenido ocasión de ver pues, cuando yo trabajo con temas de educación ambiental, con jóvenes en Jaén, de donde vengo, y aparte de todo lo que ha dicho Miguel Ángel de investigación profesional, pues puedo colaborar con algún colectivo y efectivamente creo que hemos ido abusando mucho del discurso catastrofista. Creo que hemos ido abusando mucho de lo malo, malísimo que va a ser todo si no cambiamos de estrategia. Y ya sabéis lo que ocurre cuando se abusa de la mala noticia. Todos lo estamos viendo en los telediarios mientras estamos comiendo. A fuerza de ir viendo desastres y mortandades y situaciones trágicas, pues nos insensibilizamos. Entonces hay gente de estas personas que están trabajando reflexivamente sobre por qué se ha llegado a esta situación, que apuntan también a esta causa. Efectivamente, pues, es posible que hayamos tenido un exceso de catastrofismo y una falta de actitud constructiva, una falta de actitud de qué es lo que se debería hacer. Y no falta, y me apunto yo a esta última reflexión que ahora comentaré, no falta la idea de que quizás se ha entrado en un bucle que en sí es pernicioso. Me explico. Uno de los principales problemas al que hemos llegado, que no es el principal problema que ha producido la situación a la que hemos llegado, es un problema asociado a un excesivo de consumo, un consumo excesivo. Ese consumo excesivo está motivado por una idea que ha sido la característica de la sociedad occidental, de nuestra cultura occidental, en los últimos 100 y pico de años, pero sobre todo en las últimas décadas del siglo XX pasado, que es la idea de que el camino para sentirse satisfecho, para ser feliz, para encontrar sentido, para conseguir los objetivos es el consumo. De ese mensaje se ha ido nutriendo y lo ha ido explotando hasta la saciedad toda la sociedad de consumo en la que estamos metidos. Toda la gran cantidad de comunicación que está a disposición de todo el conjunto de empresas que generan productos de consumo han ido promoviendo continuamente esa idea de que nuestra satisfacción, nuestra felicidad radica en la sociedad de consumo, radica en poseer, radica en tener, radica en comprar, hasta el punto de que hemos llegado a sacrificar lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Yo diría que es casi más valioso incluso que la salud, porque cuando se agota el tiempo es hasta que se acaba todo. O sea, cuando se nos agota nuestro tiempo, se ha acabado, no hay más. Y hemos sido capaces de sacrificar lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo, por dedicarlo a trabajar mucho, muchas veces en situaciones que no nos gustan, en trabajos que no nos llenan, por ganar unas miserables monedas para seguir consumiendo. Entonces, fijaros lo que ha sido el planteamiento
el argumentario que ha estado utilizando muchas veces, que hemos estado utilizando en todas las tareas de educación ambiental, de sensibilización, programas nacionales, programas locales, a todos los niveles. Hay que reducir el consumo. Hay un estudio que se hizo famoso, encargado por el Club de Roma, a unos analistas de sistemas en la final del año 90, los hermanos Milo y Hall Ranger, voy a decir un nombre, voy a pronunciar fatal. Ellos publicaron un estudio con un software que en esa época era puntera, en los años 90, estoy hablando, final de los 90, un programa que se llamaba WordPress, y hicieron una serie de simulaciones sobre cuál sería la situación del mundo a 100, ciento y pico años vista, o sea, a finales del siglo XXI, variando las distintas opciones. Seguir con el crecimiento que se tiene, seguir o cambiar o limitar el crecimiento, utilizar tecnologías más eficientes, utilizar procesos industriales más sostenibles, en fin, fueron jugando con distintas variables según ellos habían ido, según la ciencia ya conocía cómo eran los distintos bucles de retroalimentación del sistema. Y llegaron a la conclusión de que la única opción que se tenía para no llegar a un proceso de colapso ambiental, porque todas las simulaciones que daban generaban una gráfica, generaban unos escenarios en los que en algún momento del siglo XXI se producía un colapso ambiental, se producía un declive motivado por la insostenibilidad del sistema en el que estamos viviendo. Y llegan a la conclusión de que efectivamente la única opción en el que el programa le dice que más o menos se evita ese colapso ambiental sería si se redujese el consumo per cápita a unos niveles mucho más bajos de lo que tenemos ahora los europeos y muchísimo más bajos de lo que tienen los estadounidenses. Quiero decir, ha habido y sigue habiendo evidencia de que es necesario reducir el consumo para evitar y para promover que haya una reducción del impacto de la extracción que estamos haciendo de los recursos naturales, con todo lo que supone de emisiones, gestión de residuos, demás. Y el mensaje es un mensaje que sí tiene un bucle pernicioso, que es lo que yo estaba comentando antes, que no se va a aceptar. Si nosotros estamos planteando que hay que reducir el consumo para salvar el planeta, o para salvar el ecosistema, o para reducir la extinción de especies, o para frenar el cambio climático, y decimos, frenar el consumo a la mitad. Ahora pensad cada uno de vosotros, y eso yo con vosotros, hay que frenar el consumo a la mitad. ¿Cómo frenamos el consumo a la mitad? ¿De qué nos deshacemos? ¿De qué cosas que nos atraen, que le tenemos apego, que le tenemos cariño, nos deshacemos? ¿A qué mitad nos estamos refiriendo? ¿A la mitad que no nos gusta o a la mitad que nos gusta? O sea, ¿veis dónde está un poco el bucle, que hay una especie de bucle diabólico en sí mismo? Se pide que se renuncie a aquello que nos está haciendo felices, puesto que se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, se ha ido desarrollando a lo largo prácticamente desde la segunda gran desarrollo de revolución industrial, se ha ido incrementando la idea y consolidando la idea de que el consumo, la posesión de bienes de consumo, es lo que necesitamos en nuestra vida para ser felices. El tema, ya he nombrado dos veces el tema de ser felices. Los que seáis amantes de la filosofía, pues sabréis que hay muchos filósofos desde la época de la Grecia clásica que han ido definiendo que los seres humanos todos buscamos la felicidad. Y empezamos con Sócrates, seguimos con Aristóteles y efectivamente, pues cualquiera que conozca al ser humano, nosotros mismos, si reflexionamos sobre nuestra propia vida, pues todos buscamos la felicidad. La felicidad es un término demasiado ambiguo. Felicidad, satisfacción personal, sentirse bien, estar satisfecho, llamadlo como queráis. Pero nadie busca sentirse mal. Y si busco sentirme mal ahora es porque creo que en un futuro voy a sentirme bien. Pero en última instancia todos buscamos eso. Si resulta que
uno de los rasgos característicos de la civilización occidental, que ya dejó de ser occidental y es global, ¿no? Salvo los matices, las singularidades que hay, que se le aplican en cada parte del mundo, la civilización occidental es global, todo el mundo piensa de la misma manera, tenemos básicamente las mismas aspiraciones. Y si una de esas aspiraciones básicas es que para ser feliz tienes que consumir, tienes que poseer, tienes que tener, a lo más que llegamos cuando nos tocan el corazoncito y la conciencia los programas de sensibilización ambiental es a separar la basura en la casa. Y ya está. A lo más que llegamos es a separar y poco más, porque el siguiente paso que habría que dar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo reduzco a la mitad o a una tercera parte del consumo que tengo? ¿Cómo lo hacen los americanos? Tendrían que consumir mucho menos de lo que consumimos, porque al fin y al cabo nosotros, los europeos, consumimos menos que los americanos. La idea, en lo que puede, y la resolución de ese bucle, y creemos que efectivamente ahí puede haber sido, aparte de todo lo que hemos estado reflexionando antes, de la culpa del sistema capitalista, de la culpa de la forma de discurso, de la forma de llegar a la gente, de visibilizar el problema que se ha tenido desde el ecologismo, pues también efectivamente es que hemos estado pidiendo algo que no se nos olvida. Hemos estado clamando, pidiendo, implorando, exigiendo por algo que no se iba a asumir. Pero sigue habiendo aquí un bucle en segundo término que también es igualmente aparentemente beneficioso. Nosotros no somos una especie llegada de otro planeta. O sea, nosotros somos una especie que se evolucionó en la Tierra, que evolucionó según las características de la ecología evolutiva, según las características en cómo se han ido evolucionando el resto de las especies. Hay un lugar natural en el que cada especie produce el mismo impacto. Hay un lugar natural en el que cada especie vegetal, cada especie animal, cada tipo de microorganismo, a base de esa ecología evolutiva, a base de esa evolución, ha ido engranándose con el resto de los seres vivos con los que comparte el ecosistema, de tal manera que se produce un mínimo impacto. Un elefante en Serengeti pues ocasiona un impacto asumible por el ecosistema, y un elefante en Guadarrama pues ocasiona un estropicio que no es asumible por el ecosistema. Una bacteria en un determinado lugar no produce alteración, pero si esa bacteria pasa a nuestro intestino nos produce una enfermedad grave o por lo menos preocupante. O sea, cada especie tiene un lugar en el que no produce el impacto o las modificaciones, las alteraciones, el impacto que produce son asumibles. ¿Cuál sería nuestro lugar natural? Porque creo que pues, la reflexión, la solución a los dilemas que estoy planteando sería justamente, que es el título de la charla, que ya me quedará un poco, ¿no? 15 minutos nada más. Pues el lugar natural sería precisamente el lugar donde nosotros tendríamos el menor impacto. El lugar natural nuestro, por las características singulares de nuestra evolución, no está definido por ningún lugar físico. O sea, no se corresponde con un ecosistema, no se corresponde con un lugar físico, porque nosotros hemos llegado a lograr éxito biológico prácticamente en todos los grandes biomas del planeta. Hay un momento en el que nuestra evolución se singulariza en relación al resto de la evolución de los seres vivos, y es cuando incorporamos un proceso que los antropólogos denominaron un proceso de humanización. Nosotros hemos tenido evolutivamente, digo muy deprisa, hemos tenido dos procesos, uno se llama el proceso de hominización y otro el proceso de humanización. El proceso de hominización es el que ha dado lugar a la forma que tenemos, a las características morfológicas que tenemos. Y el proceso de humanización es el que ha dado lugar a que somos capaces de producir cultura. Y hemos ido incrementando, hemos ido propiciando, desarrollando, son logros evolutivos, toda una serie de rasgos que hacen posible que sea cultura. Nuestro lugar natural no sería un lugar natural físico, como decía, no sería un lugar de un ecosistema,
sería el conjunto de potencialidades humanas que se manifiestan a través de un comportamiento, de sentimientos, de la actividad mental propiamente dicha, trabajar con pensamiento, de crear sociedades, de poder, en definitiva, generar una vida interior. Cuando hablamos de vida interior nos estamos refiriendo pues, a la vida interior. Está la vida exterior, la que tengo externa a mi ser, y está la vida interior que tenemos cada uno de nosotros y que ninguno ve, nada más que nosotros, que ninguno percibe. Eso no lo tiene ningún ser humano, ninguna especie. El lugar natural de una especie se caracteriza por los logros evolutivos que solamente esa especie tiene. En el caso del resto de animales y vegetales, condicionan el nicho ecológico en el que vive y que hace que sea perfectamente asumible su existencia. Si el lugar natural nuestro no son unos rasgos físicos, sino que son elementos que no compartimos con ninguna otra especie, que es nuestra posibilidad de vida interior. Tenemos todo un conjunto de sentimientos. Los animales tienen comportamiento, evidentemente, tienen todos unos patrones de conducta, algunos muy elaborados, pero no son capaces de percibir sentimientos de tipo ético, en relación, por ejemplo, a la presencia de lo justo o lo injusto. Un sentimiento de tipo ético puede ser el altruismo, puede ser la compasión, puede ser la indignación ante una injusticia. Los animales no tienen la capacidad de enamoramiento que produce la belleza. Cuando percibimos la belleza en algo, en una profesión, en un paisaje, en el arte, en una persona, en una idea, y produce un impacto que nos lleva a un enamoramiento. Los animales no tienen sentimientos místicos, que son capaces, lo que se producen cuando uno se encuentra con lo sagrado, entendiendo lo sagrado desde el punto de vista de antropología como lo completamente opuesto a lo profano. O sea, vivencias que otorgan sentido. Los animales no tienen la capacidad de poder imaginar, crear escenarios interiores donde somos capaces de encontrar la comprensión a la realidad que estamos percibiendo. Los animales no son capaces de vivir en sociedad. Tenemos grupos de peces, grupos de mamíferos que son manadas, tenemos grupos de sociedades aparentemente complejas como son los grandes hormigueros, las grandes colonias, pero el logro evolutivo que produce la capacidad de socializar, de crear una sociedad en la cual se garantiza que el individuo desarrolla todo su potencial en el marco de unas relaciones sociales, eso no lo tiene ningún otro ser. O sea, quiero decir que nuestro lugar natural efectivamente sería el lugar natural en el que podríamos desarrollar lo mejor de nosotros mismos. No es una cuestión física, no es una cuestión meramente biológica, sino algo mucho más profundo que dio lugar a finalizar en ese proceso de humanización, que sigue desarrollándose el proceso de humanización. Y la idea es la siguiente: si cada uno desarrollásemos mejor nuestro lugar natural, ¿creéis que consumiríamos más o menos? O sea, el lugar natural puede ser la comunicación. Si yo desarrollo la capacidad de las buenas conversaciones, si yo desarrollo en mis relaciones de amistad o en mis relaciones afectivas con los demás, desarrollo el arte de la buena conversación, ¿voy a necesitar energía para sentirme satisfecho? ¿Voy a necesitar consumo para sentirme satisfecho? ¿Voy a necesitar tener que detraer de recursos? Si yo desarrollo la imaginación, si yo desarrollo la sensibilidad ante el arte, ante la belleza, si yo soy capaz de ir desarrollando el discernimiento que me permite unir las causas con los efectos y poder ser consciente de las decisiones que tomo en el día a día, con lo cual seré consciente de las decisiones que tomo cuando consumo. O sea, estoy definiendo que si que tenemos que llegar a una forma de revolución individual, dando por bueno que efectivamente estamos inmersos en un sistema diabólico donde se incita al consumo, a un capitalismo ciego y a un crecimiento insostenible, dando por bueno que ha habido una mala transmisión por parte del movimiento ecologista, dando por bueno todo eso, no es menos bueno que efectivamente necesitamos
otra vía para ser felices, para sentirnos satisfechos, para encontrarnos medianamente conformes con la vida que estamos viviendo, que no sea la vía del consumo. Y esa otra vía ya está definida por nuestro propio lugar natural. Preguntarle a un niño si prefiere un juguete muy caro o jugar con sus amigos. Preguntarle a un joven si prefiere, no sé, el mayor número de likes en redes sociales o ser tenido en cuenta entre su entorno social. Preguntarle a un adulto si quiere el mejor de los trabajos o quiere vivir sus sueños y no tener que sacrificar por los trabajos. La respuesta creo que es evidente en los tres casos. Y esa respuesta evidente enmarca la necesidad, la añoranza que todos estamos teniendo de vivir nuestro lugar natural. Pero el lugar natural que estoy definiendo y que he puesto suficiente ejemplo, y creo que me habéis comprendido con lo que estoy diciendo, no es un fruto de la endoculturación, no es un fruto de determinada forma de pensar, no es un fruto de determinada ideología, no es un fruto de determinada mentalidad, es un logro evolutivo. Si hemos llegado a ser altruistas, no es porque determinada ideología lo diga. Ya hay evidencias paleoantropológicas que han ido demostrando cómo el altruismo se empezó a desarrollar cuando éramos otra especie distinta, cuando éramos Homo heidelbergensis. Entonces, estoy hablando de que no son ideas, no son valores sujetos a ningún tipo de idea, de doctrina, de credo, sino que son auténticos logros evolutivos. Y lo único que hace falta es que mediante esa revolución individual se vuelvan a activar esos logros evolutivos. Hay otra ventaja que tiene esta reflexión. Yo estoy haciendo propaganda de mi idea. No es mía, o sea, es una idea que también abunda ya en cada libro. La otra ventaja es que todos los seres humanos somos excelentes. Todos los seres humanos hemos llegado a los mismos logros evolutivos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad, si se dan las circunstancias formativas adecuadas, si se dan las circunstancias experienciales adecuadas, de poder desarrollar ese potencial. Cuando elegimos la senda del consumo, se generan desigualdades sociales, se generan injusticias, se generan enfrentamientos, se generan fracasos. Si se apuesta por desarrollar el potencial que tenemos todos los seres humanos, fruto de nuestra propia evolución, ahí estamos todos vivos. Porque todos tenemos la misma posibilidad. Todos, si tenemos la formación adecuada, podemos ser sensibles a la belleza. Todos podemos enamorarnos de la belleza en mil situaciones distintas de la vida. Todos tenemos la capacidad de discernimiento para poder decidir qué es más conveniente o qué es menos conveniente en función del efecto que va a producir. Todos tenemos capacidades de imaginación, todos tenemos esas capacidades. Y entonces daríamos un paso de gigante en lo que sería la construcción de nuestras relaciones sociales si efectivamente empezásemos a elaborar y empezásemos a ir consolidando lo que nos une y no lo que nos separa. Nos separa el consumo. Porque no tenemos el mismo poder adquisitivo, porque no tenemos la misma suerte, no tenemos la misma fortuna. Genera injusticia, genera rencores, genera desigualdades tremendas. Y nos une el potencial natural, nos une nuestra condición de ser humano. Ya termino, me imagino que ya estaré casi colado de tiempo. ¿Qué es lo que hace falta? Pues Delia Steinberg hablaba y usa una figura que yo creo que es una de sus muchas aportaciones que va a hacer a la historia de filosofía, que es la idea del héroe cotidiano. El héroe cotidiano ella lo define como la persona que se decide a desarrollar lo mejor de sí mismo y que es en los tiempos en los que estamos donde prima el consumo, donde prima el egoísmo, donde prima la desafección hacia todo, pues es ciertamente una actitud heroica. Hay muchas áreas de conocimiento que son las denostadas humanidades para los científicos. Yo vengo de la área de ciencia y entonces los científicos pues siempre pensamos que las humanidades no sirven para nada. Y de hecho, uno de los fallos a la hora de transmitir y de sensibilizar con toda la cuestión esta de desequilibrio mental ha sido abordarlo solamente desde el punto de vista científico.
Yo creo que ha sido un error, porque en la humanidad está la solución. En la filosofía, para poder conocer ética, para poder conocer valores morales, en el arte, para poder aprender y despertar esa sensibilidad, en la historia, en la literatura, en toda esa área de conocimiento que llegan directamente al alma del ser humano y que llegan directamente justo a lo que hemos singularizado como evolución del resto de la especie. Ahí tenemos la posibilidad de desarrollar lo mejor de nosotros mismos y de ser felices. Y ya hemos cortado. Bueno, esta era la conclusión que quería traer. Ahora luego si queréis, pues, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo nos lo planteamos. Y muchísimas gracias por vuestra atención.